Sagrario del altar, el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor del cielo, y el mío, amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo, el mío imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy todo para ti, como tú lo eres para mí. Que te ame yo siempre, como te amaron los apóstoles, y mis labios besen tus benditos pies, como los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Zaqueo y a la samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho, como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo porque eres vida y amor. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse mi gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Bienvenidos, gracias por venir. Okay, este año, con las pláticas, vamos a estar viendo cada vez otro aspecto del mismo tema. Vamos a estar estudiando el Santísimo Sacramento, ¿no? Y Leo me recomendó este tema especialmente porque queremos invitar a los que vienen a esta junta también a participar en la adoración nocturna, ¿no? Como yo veo que tenemos básicamente tres aspectos de nuestra vida espiritual que necesitamos atender, ¿no? Primeramente y sobre todo es el aspecto sacramental, ¿no? Atender las alabanzas divinas. Esto hacemos por la misa, por la adoración, ¿no? También necesitamos hacer formación. Por eso están aquí, ¿no? Por eso tenemos otras prácticas en la parroquia y además es el servicio, ¿no? Si recibimos, tenemos que dar. Por eso les invitamos a ayudarnos un rato con un servicio, tanto aquí como en otros apostolados. Y entonces la adoración es un apostolado excelente. También quiero extenderles la invitación, aunque son más grandes, no importa. También pueden, si tienen interés, recibir instrucciones como aculitar la misa, ¿no? Porque a veces necesitamos ayuda aún entre semana, cuando es un poco más fácil que vengan los niños. Y es una manera excelente de acercar más al misterio del altar. Entonces, si les interesa, luego pueden comunicarse conmigo para ver de una práctica. ¿Okay? Pero vamos a ver la Santísima Eucaristía, ¿okay? Que es el sacramento más importante, ¿okay? Y vamos a ver diferentes aspectos. Hoy vamos a tocar de su papel en general en nuestra vida espiritual, pero luego también vamos a ver temas un poco más teológicos. Y también vamos a estudiar en diferentes aspectos la Santa Misa. Ya saben que no se puede separar la misa y el Santísimo Sacramento. Siempre van conjuntos y la ceremonia de la misa es como el adorno del Santísimo Sacramento. Y vamos a ver por qué. Y porque el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, es diferente que todos los demás. Okay. San Pedro Julián Emar dice: si no tuviéramos el adorable sacramento del altar aquí abajo, Jesús nuestro Dios con nosotros, esta tierra sería demasiado triste.
es de vida demasiado dura y el tiempo bastante largo. Por eso debemos de ser agradecidos a la divina bondad por habernos dejado este Jesús escondido, esta columna de nube y fuego aquí en el desierto. En otro lugar, la Eucaristía es la prueba suprema del amor de Jesús. Después de esto, no hay nada más que el cielo. ¿Okay? Y Santo Tomás dice que la Eucaristía es la perfección de la vida espiritual. Y dice que no hay vida espiritual, en verdad, aparte de la Eucaristía. ¿Okay? Y tiene para su finalidad, ¿okay? Entre otras cosas que nos da la unión con Cristo, tanto en su persona divina como en su cuerpo místico. ¿Okay? Y voy a aprovechar antes de seguir con el tema, de mencionar eso, y vamos a regresar a este punto al final, ¿no? Pero la Eucaristía es la corona, la joya de la Iglesia. ¿Okay? Pero los teólogos, fue interesante leyendo cosas para esta práctica, dicen que aparte de la Iglesia, la Eucaristía no tiene sentido. Es bueno para meditar y, como dije, aprovechando, porque a veces podemos caer en la tentación de enamorarnos con la misa, que es muy bueno, pero olvidar de colocarla en su debido lugar, ¿no? ¿Por qué? Dice como separada, la Eucaristía separada de la Iglesia. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vamos a ver cómo la Eucaristía es sacramento y sacrificio. ¿Okay? Y tiene como uno de sus propósitos principales de unirnos con el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que es la Iglesia. Pero, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, unirnos con un cuerpo sin cabeza, digamos, ¿no? Si está muerto el cuerpo, o está faltando sus partes principales, entonces no queremos pertenecer a ese cuerpo. O, por otro modo, podemos pensar de como la Iglesia, como una familia, y hablamos del mal, por ejemplo, de cometer adulterio o fornicación, porque está tomando algo que pertenece, ¿okay?, a esta unión entre esposos, ¿okay?, a la familia, pero utilizándolo fuera de su lugar. Y en vez de ser algo sagrado, se convierte en algo pecaminoso. ¿Okay? Entonces, queremos siempre colocar la Eucaristía en su lugar, que es dentro de la Iglesia, que tiene la responsabilidad de proteger su dignidad. ¿Okay? Desafortunadamente, no siempre lo hace hoy en día, pero es su primer deber de proteger estos tesoros de la Iglesia, principalmente la Eucaristía. Okay. Digo eso también si no están enterados, porque si hay grupos, ¿no?, que ofrecen la misa, ¿okay?, pero que no están en unión plena con la Iglesia, ¿no? Y he querido aprovechar para mencionar, ¿no?, porque no debemos de sentirnos tentados por gusto de la misa, de también estar yendo a lugares que no mantienen esta unión tan importante. Ok, y en la clase de los sábados estamos viendo los sacramentos en general, ¿no? Y en esas clases hemos dicho que todos los sacramentos son signos visibles y eficaces que comunican gracia invisible. ¿Okay? Dios, siendo el Dios encarnado, ¿okay?,
ha decidido de comunicarse con nosotros a través de un sistema de señales, ¿okay? Pero señales poderosas, ¿okay? Como hay diferentes modos de señalar algo, podemos señalar a través de como cosas que tienen un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, un idioma, ¿okay? Todos estamos de acuerdo que ciertos sonidos tienen tal significado y por eso podemos comunicar. Pero no hay nada intrínseco en las palabras que implican la idea que comunican, ¿no? O si hablamos, por ejemplo, de un semáforo, ¿okay? No hay algo en sí de rojo que nos hace parar. No es por convenio, todos entendemos lo que quiere comunicar. Pero hay otros signos que sí contienen en sí algo de lo que comunican. ¿Okay? Por ejemplo, al ver humo, nos comunica que debe de haber un fuego, porque hay una relación entre la presencia de humo y un fuego. Y otro nivel son las señales que afectúan, ¿okay? Lo que señalan. ¿Okay? Y estos son los sacramentos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hablamos de bautismo, ¿okay? La señal es el lavarnos con agua en el cuerpo. ¿Okay? Todos entendemos que agua limpia es parte de la vida normal. ¿Okay? Pero en el caso del sacramento del bautismo, no es simplemente un recordatorio, ¿okay? Que decimos, oh, qué bonito, decimos que estamos limpios adentro por esta señal. No, en verdad nos limpia. Los sacramentos son eficaces, ¿okay? Y pertenecen a las diferentes etapas de la vida natural, ¿okay? Pero tienen su efecto en la vida espiritual. ¿Okay? Todo sacramento va a tener dos categorías de efectos. Todos nos comunican gracia santificante, que es lo que nos asemeja a Dios. ¿Okay? Según la gracia santificante en el alma, en el momento de morir, está determinado nuestro lugar para la eternidad. ¿Okay? Entonces, sencillamente esta vida es para ir creciendo en gracia santificante. Y no hablamos tanto de cantidad de gracia santificante. No podemos medir y decir que tú tienes 50 y tú tienes 60. No, es intensidad de gracia santificante. ¿Okay? Pero también hay gracia particular que es diferente para cada sacramento. ¿Okay? Y aparte de eso, hay también 3 sacramentos que nos dan un carácter. ¿Okay? Bueno, y son los medios principales de la salvación. ¿Okay? No hay salvación que conocemos por otro medio. Y hay unos sacramentos que son necesarios y otros no. ¿Okay? El sacramento más necesario, que es el bautismo, porque sin el bautismo no hay entrada en la vida eterna. Pero también hay 2 sacramentos, o 3, que decimos son necesarios en otra manera. ¿Okay? Hay la penitencia, porque si caímos después del bautismo, necesitamos a fuerzas una manera de recuperar la gracia. ¿Okay? Y la Eucaristía también es necesaria. ¿Okay? Aunque podemos conseguir sus efectos, que veremos luego, por el deseo, y al recibir el bautismo, el deseo para la Eucaristía es implícita. ¿Okay? Pero Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 6. Quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida en sí.
Entonces, no hay otra manera de entenderlo, ¿no? Qué curioso que los protestantes que insisten que tomamos literalmente la Biblia, que no ignoran esta parte, ¿no? Hay muchos comentarios bíblicos, ¿no? De parte de protestantes que tienen muchas cosas interesantes aún que podemos como utilizar para nosotros. Muchos de ellos brincan este capítulo porque no saben interpretarlo y mantener su postura antisacramental. Okay. Entonces, la Eucaristía alcanza el mero trono de Dios, ¿okay? Y es el más importante de los sacramentos, porque mientras todos los sacramentos confieren gracia, este sacramento contiene el autor de la gracia. ¿Okay? Entonces, no es simplemente una diferencia de grado, como hay un poco más que bautismo o de otro sacramento. Estamos hablando de la diferencia entre como compartir un poquito y tener la fuente. ¿Okay? Entonces, la Iglesia nos ha recomendado la comunión frecuente, porque no hay otra manera de avanzar rápido en la vida espiritual. ¿Okay? Santo Tomás dice que es la coronación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Interesante. Se confiesa para recibir la comunión. ¿Okay? Se bautiza para estar capacitado para un día recibir la comunión. ¿Okay? Todos los sacramentos tienen como su finalidad. ¿Okay? Todos están orientados hacia él. ¿Okay? Santo Tomás dice que la razón es triple, por su excelencia, ¿okay? Por razón de lo que tiene, ¿okay? Es Jesús mismo. Bueno, por su relación a los otros sacramentos, todos los demás están ordenados a como fin, y por los tiros sacramentales, la administración de los otros sacramentos se completan en la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, normalmente, asociamos los otros sacramentos antes, después o dentro de la celebración de la Eucaristía, porque es la corona. ¿Okay? La Eucaristía tiene todo el valor que tiene la pasión de Cristo, porque contiene Cristos pasos. ¿Okay? Todo el valor de la crucifixión. ¿Okay? ¿Qué logró la crucifixión? El perdón de los pecados. Abrió las puertas del cielo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de en qué consiste la Eucaristía, en qué modo está ahí Cristo, ¿okay? Es Cristos pasos. Es decir, Cristo quien sufrió, ¿okay? Ya habiendo sufrido. Cristo no está sufriendo en la Eucaristía, pero está allí como víctima, pero víctima gloriosa. Entonces, Cristo existe en la Eucaristía en la misma manera que existe ahora en el cielo. ¿Okay? Entonces, no estamos comiendo como una persona muerta, sino estamos comunicando con Cristo reinando gloriosamente en el cielo. Pero siempre es víctima, ¿no? Siempre está intercediendo para nosotros, ¿no? Por eso apareció con sus heridas, ¿okay? Pero ya gloriosas, ¿okay? Porque son la evidencia de su victoria. Entonces, en cierto sentido,
cuando hablamos de la Eucaristía, es como la invención de la locura del amor divino para extender, perpetuar para siempre, ¿okay?, los frutos de su victoria en la cruz. La cruz no fue un hecho ya, pero se extiende para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Es necesario por salvación por lo menos el deseo. Ahora bien, ya hemos dicho que la cosa significada es la unidad del cuerpo místico sin la que no puede haber salvación, ya que fuera de la iglesia no hay salvación, que tampoco la había en tiempo del diluvio fuera del arca de Noé, que, como se dice en la carta de San Pedro, significaba la iglesia. ¿Okay? Entonces cuando recibimos la Eucaristía, estamos como forjando los vínculos que nos unen a la iglesia, que es la barca de salvación. ¿Okay? Pero hemos dicho más arriba que la cosa significada por un sacramento se puede obtener antes de recibir este sacramento con solo desearle. Luego, antes de recibir este sacramento, puede el hombre obtener la salvación por el deseo de recibirle, como también la puede conseguir antes del bautismo por el deseo del bautismo, como se dijo antes. ¿Okay? Entonces, por eso San Tomás habla del valor de la comunión espiritual. ¿Okay? Si queremos unión, ¿no? Y la esencia de amor es unirnos con el amado. ¿Okay? Por eso hablamos del matrimonio como imagen de la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Okay? Porque es una unión perpetua, ¿okay?, fuerte, y es natural. Cuando amamos a una persona queremos tener unión. ¿Okay? Y eso es lo que logra la Eucaristía, uniéndonos a la persona que amamos. Pero dice que por el gran deseo de tener el afecto, Dios nos puede conceder. ¿Okay? Pero eso implica, ¿okay?, si vamos a aprovechar de las comuniones espirituales que aún podemos hacer, ¿no?, cada hora, ¿okay?, diciendo a Jesús, quiero recibirte, ¿no? Y tal vez es imposible que lo hacemos cada día, pero le decimos que si pudiera, lo haría. ¿Okay? Pero implica la sinceridad de esa intención, ¿no? Que si estamos aprovechando de las posibilidades de sí alcanzar a recibirlo. Si no, estaría en vano, ¿no? No podemos hablar del bautismo de deseo de alguien que ha negado tantas veces la oportunidad de recibir el bautismo, ¿no? Pero es cuando el medio material, ¿okay?, no es posible, los efectos sí son posibles. ¿Okay? La Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo en el sentido de que el hombre queda unido perfectamente a Cristo en su pasión, mientras comida física se transforma en parte de la persona como que la coma. Esta comida transforma a quien la coma en sí. ¿Okay? Es interesante, porque hay una analogía con cosas físicas, ¿no? Por eso es el genio de Jesús, ¿no? De qué es la unión más íntima que puede tener con nosotros. ¿Estar a un lado de nosotros? No. Estar adentro de nosotros. ¿Okay? Y como en modo aún de comida. Entonces es de nutrirnos. ¿Okay? Y cuando comemos algo, transformamos esos elementos en nuestro ser. Pero funciona al revés con la recepción de comunión. Cristo desde adentro nos está transformando en Él. ¿Okay? Y aunque
la presencia de Cristo sacramentado se acaba en cuanto desaparezcan la materia, ¿okay? Los accidentes. Luego vamos a hablar de la metafísica, de cómo qué es la relación de Cristo y los accidentes, qué es transubstanciación y todo eso, ¿no? Pero basta decir ahora que cuando desaparecen los accidentes por el proceso de digestión, ¿okay? No debe de acabar la presencia de Cristo, ¿no? Por la gracia que nos ha dado. Y de hecho, Él siempre deja su huella, ¿okay? Recuerda que nos da gracia santificante, ¿okay? Y cada vez que vamos a un sacramento, vamos con nuestro bote para llenarlo con la gracia del sacramento, ¿no? Pero este agua que ponemos en el bote tiene otro efecto, porque hace expandir el bote para que la próxima vez podamos llenarlo más, ¿okay? Si venimos con las disposiciones correctas, ¿no? Como es posible, por ejemplo, que uno trae, por ejemplo, un problema de digestión. Aunque come cosas saludables, no aprovecha de todas las vitaminas o todo su capacidad de nutrirnos, ¿no? Por defectos del sistema. Igual, podemos ir a comulgar con las intenciones incorrectas y no recibir todo lo que Dios nos está ofreciendo. Pero ¿cuánto está nos ofreciendo? Bueno, no hay límite, ¿okay? Porque estamos no recibiendo gracias según la medida del sacramento. Recuerden, estamos recibiendo al autor de la gracia, ¿okay? Y por eso decimos que cada vez que comulgamos, si lo hacemos correctamente, debe de ser más fervoroso que la vez anterior. Porque la vida espiritual debe de ser constantemente acelerando. ¿Okay? No es simplemente como un poco más cada vez, pero multiplicándose. Porque ya está más grande el bote, entonces podemos recibir más gracia y la capacidad de expandir más el bote es aún más. Entonces va a seguir creciendo. ¿Okay? Y por eso una sola comunión basta para salvar al alma. ¿Okay? Dios nos permite comulgar con frecuencia y nos anima a hacerlo porque somos débiles y somos, no somos muy bien capacitados para aprovechar de todos los medios. Pero la gracia de una sola comunión, ¿okay? Es suficiente para salvarnos. Y tenemos ejemplos de santos, ¿no? Como la beata Imelda, ¿no? Que anhelaba tanto su primera comunión, ¿okay? Y murió por el gozo de recibirlo, ¿no? Se quedó en acción de gracias y estaba en un convento y la conocían, las monjas la conocían como muy piadosa. Entonces ellas se fueron para desayunar y la dejaron allí para seguir con su agradecimiento, y como 2 horas después regresaron y todavía está allí, y checaron, asomaron, ya había muerto, ya había volado al cielo, no le quedaba nada más en esta tierra, ¿no? Qué excelente si nuestras comuniones pudieran ser así, ¿no? Y eso es lo que necesitamos pedir, que tengamos las disposiciones correctas, ¿okay? Por eso cuando San Pío X permitió la comunión frecuente y a un diario de nuevo, ¿okay? Nos exigió que tuviéramos siempre una debida preparación y que dediquemos tiempo a la acción de gracias, ¿okay? Porque siempre hay riesgo cuando tenemos contacto con cosas sagradas, ¿okay? Que con familiaridad
perdemos el aprecio, ¿no? Ok. Si no recibimos la Eucaristía, no podemos vivir espiritualmente. Entonces es increíble que hay tanta gente que aún de los devotos que pueden dejarse lejos del sacramento. No podría entenderlo. Que la última vez que hicimos la evangelización en el parque, yo fui a platicar con un señor de como 90 años, ¿okay? Que dice que no quiere confesar, de hecho que no se confiesa, ya de plano. No había confesado desde su primera comunión, pero va a misa cada día. Quería decirle, ese es desperdicio de tiempo, ¿no? Porque, bueno, sí puede haber razones de no comulgar cada día, ¿okay? Pero si nunca comulgamos, no nos aprovecha nada, ¿okay? Porque es Cristo, ¿no? ¿Y qué es el sentido de la vida espiritual? Cercanía con Cristo. Entonces, ¿cómo podemos explicar que sí quiero ser santo mientras me mantengo lejos de Cristo? No puede. Ok, necesitamos entender, ¿okay? Porque después de todo lo que les he dicho del valor de comulgar, ¿okay? El valor más potente del Santísimo Sacramento no son los efectos de comulgar, ¿okay? ¿A qué refiero? Que la Eucaristía es sacramento y sacrificio. ¿Okay? Y su aspecto de sacrificio es aún más poderoso. ¿Okay? Porque el sacramento es para nuestra santificación y sanación. Pero la parte de sacrificio es el culto divino, es honrar a Dios. Y nos santificamos para honrar a Dios. Entre todos los ejercicios y prácticas de piedad, ninguno hay cuya eficacia santificadora puede compararse a la digna recepción del sacramento de la Eucaristía. Todo debe de girar en torno a la Eucaristía. Nuestra vida de cristianos no es nada si no es eucarística. Tiene que ser. ¿Okay? La santidad consiste en participar de una manera cada vez más plena y perfecta de la vida divina que nos comunica por la gracia. Esta gracia brota del corazón de Cristo. Y Cristo nos comunica la gracia por los sacramentos, principalmente por la Eucaristía. La comunión, al darnos enteramente a Cristo, pone a nuestra disposición todos los tesoros de santidad, de sabiduría, de ciencia encerrados en Él. Con ella recibe al alma un tesoro rigoroso y absolutamente infinito que se le entrega en propiedad. Como yo vivo por el Padre, quien coma mi carne vivirá por mí. ¿Okay? Podemos meditar esta frase, ¿okay? Para toda la vida. Porque, ¿qué está diciendo? ¿Okay? Okay, necesitamos considerar qué es la relación de las personas en la Santísima Trinidad. ¿Okay? Hay tres personas, pero comparten una naturaleza. Okay, todo lo que tiene el Padre tiene el Hijo y el Espíritu Santo. No hay diferencia de antigüedad, de poder. Okay? Solamente hay una prioridad de relación, pero comparten una sola vida divina. Okay? Por eso, donde está el Hijo siempre está el Padre y el Espíritu Santo, y decimos lo mismo para todas las personas de la Trinidad. Okay? Entonces, Jesús dice, como yo vivo por el Padre, es decir, como compartimos una sola vida, quien me coma vivirá por mí. ¿Okay? Entonces, no hay más intimidad.
que la misma vida que tiene Cristo tendremos nosotros por recibirlo. ¿Okay? Pero también la implicación es, si estamos compartiendo esta vida, donde vaya yo, Él estará también. Entonces, siguiendo su misión. Y donde está Él, está la Santísima, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, estamos incorporados en una vida divinizada. Ya hemos dejado de vivir como meras criaturas. Estamos viviendo como dioses, ¿no? Como en el dicho de San Agustín, ¿okay? Dios se hizo hombre para hacernos dioses. ¿Okay? Obviamente no somos dioses como creen los mormones, siendo Dios omnipotente, pero dioses con D pequeña, ¿no? En el sentido de ser divinizados, de estar viviendo por un canal directo, torrente directo de vida divina. ¿Okay? Juntamente con el Verbo se nos dan en la Eucaristía el Padre y el Espíritu Santo por el misterio de circuncisión. ¿Okay? Después, no dije circuncisión, circuncisión, es muy diferente. Es el término que refiere a lo que dije de que donde está, que siempre van conjuntos las personas de la Santísima Trinidad. Donde está uno, están las otras. ¿Sí? El alma se hace más sagrado que el sagrario o el capón, aún más sagrado que las especies sacramentales por comulgar, porque ellos nos tocan la divinidad, no tocan la divinidad y reciben ninguna influencia santificadora. Wow. ¿Okay? Entonces, ¿de qué reverencia tratamos? ¿Okay? O debemos de tratar el sagrario, el templo, el capón, el cáliz, ¿sí? Porque contienen la Eucaristía. ¿Okay? Pero esas cosas consagramos, sí, para que sean dignos de tener este papel. ¿Okay? Pero el cáliz no es más santo cada vez que celebramos la misa por haber tenido contacto con la preciosísima sangre. ¿Okay? Sigue igual, pero no es el caso de nosotros porque nos está transformando. Y metafísicamente, ¿okay? Cuando convierten las especies de pan y vino, ¿okay? no hay contacto. ¿Okay? Entonces, la sustancia del cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, existen, ¿okay? Milagrosamente, ¿okay? Bajo las apariencias de pan y vino. ¿Okay? Pero no hay contacto. ¿Okay? No hay este proceso de santificarlos, ¿no? Pero en nosotros sí tienen su efecto. Nos asocia con la vida íntima de la Santísima Trinidad. Después de comulgar debería caer en éxtasis de adoración y de amor, limitándose únicamente a dejarse llevar por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nada de formulario, sino un sencillo movimiento de abrazado amor y de íntima y entrañable adoración que se resume en la oración: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Bueno, los efectos de recibir este sacramento, ya dijimos, aumento de gracia santificante. ¿Okay? Su gracia particular es unión con el cuerpo místico de Cristo, con Cristo mismo y también los demás miembros. ¿Okay? Fíjense, como tiene que ver con las homilías de estos domingos, ¿no? De que mientras comulgamos más, debemos de estar practicando más caridad con el prójimo, ¿no? Porque también son miembros del mismo cuerpo místico. Y por comulgar
estamos unidos, ¿okay? Más como fuertemente en el cuerpo místico. ¿Okay? San Buenaventura dice que este es el sacramento de unión. San Juan Crisóstomo dice, el Señor instituyó la Eucaristía para que pudiéramos hacernos una sola entidad con Él. ¿Okay? En el grupo de jóvenes, alguien me preguntó me platicó de una persona que dice que pues todas las religiones son más o menos igual, ¿no? Tienen historias, parábolas semejantes y son simplemente diferentes versiones de lo mismo, ¿no? Pero esta es una estupidez, ¿no? Porque no hay otra religión que pretende, ¿okay?, enseñar algo de esta magnitud, ¿okay? No es como los budistas que dicen que no desaparecemos y hacernos nada, ¿okay? No es convertirnos en otros dioses, como dicen algunas sectas. Es ser una sola cosa con Dios, amarlo hasta lo máximo. Increíble. ¿Okay? La presencia de la hostia en el cuerpo significa algo más, la unión de todo nuestro ser con el cuerpo místico. ¿Okay? Por eso, es lo que dije al principio, la misa fuera de esta unión de la iglesia es una blasfemia, en verdad, y por eso Santo Tomás nos amenaza diciendo que no cometemos un grave pecado contra la caridad, ¿okay?, por apoyar, por dar la apariencia de apoyar esta desunión con el cuerpo místico. ¿Okay? También perdona los pecados veniales. ¿Okay? Entonces, cuando nos preparamos, obviamente queremos estar libres de todos los pecados, aún los apegos a los pecados. ¿Okay? Pero no es absolutamente necesario ser libre de todo pecado venial, porque un efecto de la comunión es perdonarnos los pecados veniales. ¿Okay? Y este es muy bonito. Como otro efecto de la comunión, es un anticipo del cielo. ¿Okay? Anticipo del cielo. Santo Tomás dice que es el cielo comenzado. Lo vemos cara a cara, pero en las tinieblas, según lo que dice Santa Isabela de la Trinidad. Cara a cara, pero en las tinieblas. ¿Okay? Entonces, llegar al cielo es nada más un viento que nos quita las tinieblas para que veamos directamente, claramente, ¿no? San Pablo dice que ahora vemos como en un espejo, pero luego veremos cara a cara. ¿Okay? En el cielo no haremos ninguna otra cosa. ¿Okay? Por eso podemos decir que es anticipo del cielo, porque el cielo es la perfección de esta unión. ¿Okay? No vamos a hacer otra cosa más que adorar a Dios. ¿Okay? Entonces, la manera en que lo hacemos ahora es preparación para nuestro papel, nuestro trabajo para siempre. Pero también es sacrificio. ¿Okay? Es sacrificio porque la misa en que se realiza la transubstanciación es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz en forma incruenta. ¿Okay? Y satisface el deseo más importante, más fuerte de todos los seres humanos, ¿no? Porque si estudiamos la variedad de culturas que ha habido, vamos a ver que casi no hay ninguna que no ha ofrecido un sacrificio. Porque intuimos esta necesidad de reparar la distancia, la ruptura entre Dios y nosotros, por ofrecerle algo de valor. ¿Okay? Fue desde el principio, ¿no? Caín y Abel ofrecieron sacrificios, ¿no?
pero uno no ofreció uno bueno, ¿no? Entonces, su hermano le tenía envidia, ¿sí? O tenía envidia hacia su hermano que sí ofreció un sacrificio digno por ofrecer a Dios lo mejor que tenía. ¿Okay? Pero a pesar de tantos sacrificios, ninguna persona ha podido ofrecer algo que en verdad es digno de Dios. Hasta las culturas más corruptas, pero en cierto sentido, teniendo razón, que ofrecían sacrificios humanos, porque decían que, bueno, si tiene valor ofrecer la vida de un animal, la vida de un ser humano es más valorosa, entonces vamos a ofrecer la mejor que tenemos. ¿Okay? Obviamente es horrible, pero brota de ese deseo, ¿no? Entonces, seguimos con esta necesidad. Necesitamos ofrecer sacrificios, pero ya no hay templo en Jerusalén. Ya no ofrecen sacrificios de animales. De hecho, como en verdad el judaísmo no existe en su forma correcta porque ya acabaron los sacrificios. No hay templo, no pueden cumplir con la ley. ¿Okay? Y no intentan ofrecer sacrificios. Una religión sin sacrificio, ¿okay? es absurdo, porque no está teniendo la necesidad más importante. Pero Cristo estableció una manera de seguir ofreciéndole un sacrificio agradable. ¿Okay? Entonces, por ofrecer, ¿okay?, el pan y vino, ¿okay?, que se transforman en Cristo, ¿okay?, pero Cristo que ya sufrió, estamos ofreciendo el mismo sacrificio de la entrega de Dios Hijo a su Padre, pero nos hacemos partícipes, como los sacerdotes en el templo tenían que comer el sacrificio que ofrecieron. ¿Okay? Si el sacerdote en nuestro culto no comulga, no termina el sacrificio, es incompleto. ¿Okay? Pero esta es la unión con la cosa ofrecida. ¿Okay? Por eso, dice Santo Tomás, es unión con Cristo crucificado. Nos clavamos a la cruz, ¿okay?, como en nuestro modo de existir en el cuerpo místico de Cristo, para en verdad ser un sacrificio agradable a Dios. Y así cumplimos con esta necesidad. Por eso es más importante el elemento de sacrificio, ¿okay?, porque no hay nada que falta. Le falta la Eucaristía. Tiene todo el poder de sanarnos, santificarnos, ¿no? Todo lo que nuestros pecados nos han hecho, el sacramento del altar resuelve, ¿no? Sana. Pero todo lo que los pecados hacen a Dios, el sacrificio hace. ¿Okay? Entonces necesitamos entender que el sacrificio, ¿okay?, es aún más, aunque comulgar es la participación perfecta, en sí, asistir a la misa, aun si no comulgamos, puede tener un valor increíble. ¿Okay? Bueno. Necesitamos decir. Eso es lo que me acuerdo de lo leí. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida eucarística, ¿okay?, exclamando: mi Dios y mi todo, ¿qué más queda para querer? ¿Por qué perder aún un momento pensando sobre nuestros defectos? Él es mi todo. Con gozo gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Nada me falta porque Dios está en mí. ¿Okay? Es decir, que un riesgo de estudiar tanto las glorias del Santísimo Sacramento es de decir que yo no puedo acercarme, ¿no? Pero ese es perder el sentido, ¿no?
porque es por ser sacrificio, por tener todo lo que tiene el Calvario, ¿ok? Ya no hay nada que falta ese sacrificio, ¿no? Entonces, si decimos que, bueno, haciéndolo correctamente, confesándonos, arrepintiéndonos, si decimos que aún no puedo acercarme a la comunión, estamos diciendo que algo está faltando al sacrificio de Cristo. No basta para los pecados de todos, pero no para los míos. ¿Okay? Pero esta es una grosería, un insulto hacia Dios. ¿Okay? Entonces necesitamos tener esta confianza, ¿okay? De Dios va a sanarnos, va a fortalecernos, ¿okay? Y Él va a cubrir nuestros defectos por comulgar con frecuencia. Pero ¿cuáles son las disposiciones para comulgar dignamente? Primero, el estado de gracia. ¿Okay? Si hay conocimiento de algún pecado mortal, necesitamos confesarnos antes, porque si no, cometemos un sacrilegio. Necesitamos tener la recta intención, es decir, queremos tener esta unión con Cristo. No comulgamos porque todos comulgan y no queremos sentirnos mal por quedarnos sentados, no sé. ¿No? Es recomendable estar libre de pecados veniales, pero no indispensable. Diligente preparación y acción de gracias. Y bueno, antes decían que uno debe de proceder con el consejo del confesor si quiere comulgar diario. Los que quieren avanzar en perfección cristiana deben de forzarse a intensificar estas condiciones, ¿okay? Entonces son mínimos, pero si estamos tomando en serio, ¿okay? La idea de santificarnos, podemos hacer aún más, ¿no? No diciendo que es suficiente estar libre de pecado mortal y estar en gracia, pero también tengo que despegarme de todo deseo aún para cometer esos pecados, ¿no? O si la iglesia dice que hay que ayunar 1 hora, bueno, yo voy a hacer un poco más, ¿no? Es como mostrando el empeño de nuestro amor. Que debemos de tener fe viva, profunda humildad, confianza ilimitada y hambre y sed de comulgar, ¿no? Y es la cantidad de si pedimos muy ardientemente esta sed y hambre para la Eucaristía, muy pronto llegaríamos a ser muy santos, ¿okay? Y podemos considerar los sufrimientos de tantos santos, ¿okay? Para poder comulgar, ¿no? En tiempos de persecución, ¿okay? ¿Cuántos sufrieron para lograr eso? Toda una vida de pecados no debe de desanimarnos, porque cualquier cosa que nuestros pecados nos han hecho comulgar puede reparar. Cualquier cosa que han hecho a Dios, el santo sacrificio, puede restaurar. ¿Okay? Y el Padre Royal Marín también nos recomienda, además de comunión diaria, la costumbre de la visita al Santísimo, ¿no? Una vez visitando un pueblo, fue interesante, escuchando muchas confesiones, que frecuentemente la gente más vieja confesaba eso, de haber dejado de hacer su visita al Santísimo, como les inculcaron esta costumbre de pasar por un rato, ¿no? Entonces, considérenlo. Si pueden, por ejemplo, en su camino de regreso de sus trabajos, hay tantos templos, ¿no? En la ciudad. ¿Y qué les costaría parar 10 minutos en uno de ellos para saludar a nuestro Señor, ¿no? No van a perder los méritos y los frutos por hacer el esfuerzo, ¿ok? Y les voy a terminar con unos dichos de San Francisco de Sales.
El Salvador ha instituido el augustísimo sacramento de la Eucaristía que contiene realmente su carne y su sangre para que quien le coma viva eternamente. Por esta causa, el que usa de él con frecuencia y con devoción, de tal manera robustece la salud y la vida de su alma, que es casi imposible que sea envenenado por ninguna clase de malos efectos. Es imposible alimentarse de esta carne y vivir con efectos de muerte, porque así como los hombres del paraíso terrenal podían no morir por la fuerza de aquel fruto de vida que Dios había puesto allí, de la misma manera pueden no morir espiritualmente por la virtud de este sacramento de vida. Oh Filotea, los cristianos que serán condenados no sabrán qué responder cuando el imparcial juez les haga ver que por su culpa han muerto espiritualmente, siendo así que era una cosa muy sencilla conservar la vida y la salud con solo comer su cuerpo que Él les había dado con este fin. Miserables les dirá, porque habéis muerto, habiéndoos mandado comer del fruto y del manjar de vida. ¿Preguntas? ¿Comentarios? En relación a lo que comentaba de que luego por ahí alguien dice que todas las religiones es parte de lo mismo, con diferentes formas de llegar a Dios. Obviamente, entonces, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No. Somos criaturas de Dios todos. Bueno, hijos de Dios en el sentido de que Dios nos hizo. ¿Okay? Somos criaturas. Sí, pero hay otro sentido más, ¿no? Como cristianos somos hijos adoptivos, ¿no? Que es otro nivel. Sí. ¿Qué tan recomendable es confesarse, o sea, en cuanto a frecuencia? Que yo he escuchado que, por ejemplo, la iglesia dice que una vez al mes, por lo menos, ¿no? Bueno, por lo menos una vez al año, pero Sí. que es recomendable una vez al mes. Sí. Pero ¿qué tan seguido, si queremos comulgar diario, qué tan seguido es lo recomendable confesarse? Sí, por eso es bueno tener un confesor de confianza, porque es difícil dar una regla que aplica a todos, ¿no? Depende en su estado de vida, ¿okay? Depende en las circunstancias en que viven, las dificultades que tienen, ¿no? Entonces, para una persona, por ejemplo, si alguien está luchando contra un vicio, ¿okay? Pero tiene tanto empeño para vencerlo, ¿okay? Y es muy recomendable comulgar diario, pero tal vez por un rato va a ser necesario que se confiese diario también. ¿Okay? Pero debe de consultar el confesor y decirle eso. Yo quiero comulgar frecuentemente, diario, pero tengo este problema, estoy cayendo de repente en tal pecado, entonces me permite confesarme diario antes de la misa si es posible. Y uno debe de ver los efectos. Entonces, este arreglo no va a durar para mucho tiempo, ¿no? Porque va a haber los efectos de comunión diario. Y como dice, no debe de permanecer los efectos de muerte junto con la comida de vida. Entonces, por comulgar, vamos a alejarnos del apego a los pecados y luego no será tan necesario confesar con tanta frecuencia. Pero sí, yo creo para personas tomando su fe en serio, una vez al mes es necesario, ¿no? Porque quedarnos en gracia, resistiendo las tentaciones de esta vida, sería muy difícil dejar pasar más tiempo con eso. También relacionado con los pecados. Yo he escuchado que la iglesia en algunos momentos otorga lo que se llama la indulgencia plenaria. La iglesia te perdona todo, o sea, entonces, no tengo entendido, por ejemplo, si tú un día recibes la indulgencia plenaria, comulgas y te mueres, te vas bien al cielo, o sea, no vas al purgatorio. Yo lo que quería preguntar, o sea, cada cuándo hay indulgencia
indulgencia plenaria? O sea, ¿cómo sabes cuando va a haber? Okay. Indulgencia plenaria, okay, es otra cosa. Una indulgencia, okay, no es perdón de los pecados, sino es perdón del castigo, de la pena temporal que los pecados merecen. Okay. Entonces, cuando pecamos, por confesarnos recibimos perdón, pero queda una deuda de reparar, de justicia. Okay. Entonces, la indulgencia plenaria nos quita todo eso si la recibimos con las debidas intenciones. Okay. Entonces, si es correcto, si uno recibe eso, okay, tal vez no tendrá que pasar por purgatorio porque ya pagó por medio de eso todo. Y se puede recibir una indulgencia plenaria cada día. Es posible. ¿Cada día? Cada día, sí. Tenemos que... hay una lista de las cosas que nos dan indulgencia plenaria, pero por ejemplo, rezar el rosario en un templo o en un grupo se concede una indulgencia plenaria. Familia, Si lo rezan en familia indulgencia plenaria. y para cada miembro. Wow. Con sus respectivas pues con observaciones de que tiene uno que estar en gracia y Comulgar. y recién confesarse, ¿no? No tiene, comulgar también, ¿no? Para recibir la indulgencia, sí. Es estar en gracia, es comulgar y confesarse dentro de 8 días, aunque creo que el Papa lo extendió el tiempo. Así. Rezar por las intenciones del Santo Padre, y lo más difícil para cumplir es no tener apego a ningún pecado venial. Este es la cosa difícil, ¿no? Porque nadie sabe si en verdad, con certeza, que está totalmente despojado de todo apego. Es algo difícil lograr. Pero si no alcanzamos a cumplir con todos los requisitos para la indulgencia plenaria, todavía es indulgencia parcial, ¿no? Según las intenciones. ¿No? Yo tengo una duda aparte, si en alguna ocasión llegara, bueno, a veces uno se le hace tarde llegar tarde a misa, pero a veces, bueno, yo a veces llego tarde y siento como que ya no puedo comulgar porque llegué tarde, ¿no? Pues recuerda lo que dije de la debida preparación, es importante, ¿ok? Puede ser que de vez en cuando uno por circunstancias imprevistas llega tarde, pero de todos modos tienes que procurar prepararse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás manejando y hay un choque y tiene el tráfico y sabes que vas a llegar tarde, pero tienes ganas de comulgar, puedes apagar la radio y empezar a prepararse, ¿okay? Pensar en la misa y puede ser suficiente. Es otra cosa si es habitual llegar tarde, porque no hay excusa por eso, porque uno puede cambiar su rutina si es constante para evitarlo, porque llega a ser entonces una pereza, yo digo. Yo conozco unos padres que son más estrictos con eso, no sé cómo sobrevivían en América Latina, pero es un inglés, ¿no? Que me decía que él sabía de una persona que venía cada día a misa, ¿okay? Pero cada día tarde, cada día como 10 minutos tarde. Entonces le decía, ¿no? Que no es correcto comulgar porque tienes que prepararse, y creo que lo negó eventualmente la comunión por no cambiar su rutina. Yo le iba a preguntar, ¿la iglesia de dónde es, o bueno, de dónde sacó lo que es la indulgencia? ¿Cuál fue así como, de aquí vamos a sacar lo que es la idea de la indulgencia para quitar todas esas culpas? ¿Cómo que es su origen? Ajá. Pues es el sentido de que la iglesia, ¿okay? es dueño de los méritos
de todos sus miembros, ¿no? Y méritos son lo que recibimos de Dios por las buenas obras que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuántos méritos tiene Cristo como cabeza de la iglesia? Es infinito, ¿ok? Y muchos santos, especialmente Nuestra Señora, merecieron mucho más que ellos necesitan, ¿no? Entonces decimos que hay una abundancia de méritos en la iglesia y la doctrina de la comunión de los santos dice que compartimos estos méritos, ¿no? Si yo me santifico, ¿okay? Esa es la mejor cosa que puedo hacer para mi prójimo. Más que servirle, más que darle de comer, más de cualquier cosa, porque estamos vinculados en el cuerpo místico. Y cada vez que alguien se santifica, redunda al beneficio de toda la iglesia. ¿Okay? Entonces, tomando eso en cuenta, ¿okay? Hay un tesoro, ¿okay? Que guarda la iglesia de estos méritos superabundantes de tantos santos, y ella tiene el poder de aplicarlos, ¿no? Como dice Nuestro Señor a los apóstoles, ¿no? Que les doy las llaves del reino de los cielos, ¿no? Quien les escucha, me escucha. ¿Okay? Entonces, está empoderando la iglesia de aplicar, ¿okay? Los frutos de la redención según su juicio. ¿Okay? Entonces, si alguien pregunta, ya vamos a la apologética, pero obviamente no vamos a encontrar la palabra indulgencia en la Biblia, ¿no? Pero si estamos tratando de defender la fe solo con la Biblia, pues ya estamos concediendo como un punto a los enemigos de la iglesia que no es verdad, porque la fuente de revelación es junto la tradición y las escrituras. ¿Okay? Y la teología es el desarrollo de los principios que encontramos en la revelación a los apóstoles, que encontramos mayormente en la Biblia, pero los teólogos van meditando estas verdades, ¿okay? Y por la lógica llegan a otras conclusiones que no contradicen, obviamente, las doctrinas más básicas, pero como la iglesia es madre y maestra, nos enseña lo que descubre dentro de la revelación. ¿Okay? Pero muchas personas, ¿okay? Y un punto que quiero que lleven de esta práctica, que muchas personas se enfocan mucho en cosas como indulgencias sacramentales, ¿okay? Bendiciones, todos son muy buenos, ¿no? Pero una sola buena recepción de la Santa Comunión es capaz de ser mucho más que recibir una indulgencia cada día. ¿Okay? Entonces, esas otras cosas son ayudas para nosotros. La Eucaristía es la meta. ¿Algo más? Ok. Dios y gracias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y benedictio de Dio, potentes Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et boniat semper. Amén. Okay.